Una nueva lección en Jazz y mucho más. En esta oportunidad, una pregunta de uno de nuestros suscriptores, Miguel Moreno Mauri, quien nos pregunta cómo crear o cómo interpretar un estándar utilizando todo el piano. Vamos a verlo en esta lección en Jazz y mucho más. Una nueva lección en Jazz y mucho más. En esta oportunidad, una pregunta de uno de nuestros suscriptores: ¿cómo crear un estándar utilizando todas las posibilidades del teclado o del piano? Eh, y cómo, digamos, crear un modelo a seguir. Entonces, la primera idea es, la pregunta no es realmente fácil, es compleja, requiere de varios elementos que en mi caso, pues, digamos, he estudiado durante muchos años. Entonces voy a tratar de dar una aproximación, de dar unas ideas de cómo es mi aproximación, que simplemente es muy distinta a la de cualquier otro músico, colega, pianista. Y eso depende, por supuesto, de lo que cada uno desea hacer, de lo que cada uno quiere poner y contextualizar en la música. Entonces el primer aspecto es, siento yo, eh, la armonía. La armonía, yo vivo, digamos, hablando mucho de ese tema, pero es muy importante. Yo necesito controlar la armonía perfectamente del tema y poder manipularla. Entonces, ese es uno de los grandes trucos, ¿cierto? Aquí entre comillas, grandes trucos de los pianistas de jazz y que vienen desde muchísimo tiempo, es decir, ellos podían controlar la música, podían controlar la armonía perfectamente. Estoy hablando de músicos clásicos, estoy hablando de grandes compositores. El control de la armonía es esencial si ustedes quieren crear una primera idea, porque lo que hago es básicamente manipular los cimientos de la armonía de una forma muy sutil para engrandecer, de alguna manera, digamos en el jazz, la idea es como engrandecer, crear color y crear una textura novedosa, única, que ustedes están creando sobre una pieza en donde, como ustedes lo saben, solamente hay una melodía, ¿cierto? Y unos acordes encima. Entonces, ¿cómo puedo crear una versión orquestal en este instrumento de 88 teclas? Entonces es un punto muy importante, llamémoslo uno, la armonía. Entonces aquí tengo, acaba de tocar I Never Been in Love Before, una versión un poquito más llena, digámoslo así, con más colores de lo que usualmente yo la toco. Yo la toco simplemente acá en nuestras clases en YouTube, la hemos visto pues muy en trío, muy en acordes y simplemente en línea melódica. Entonces voy a explicar un poquito de una gran variante de cosas que se pueden hacer. Entonces la primera idea, la armonía. La segunda idea, los voy a enunciar los voicings. Entonces yo soy un poquito obsesionado con los voicings, porque gran cantidad de las buenas estructuras que uno tiene que poder crear es buenos voicings, y eso también refiere otra vez al primer punto, a manipulación armónica y saber qué tensiones precisas contiene ese voicing y yo cómo lo puedo colorear por dentro. Entonces, muy importante estos dos puntos que acabo de comentar: la armonía, control armónico profundo, es lo que yo trato de hacer. Me faltan años, pero trato de tener un control apenas bueno, ¿cierto? De esa primera parte, digamos, de lo que toqué. Lo segundo que estoy haciendo es crear buenos voicings. Muy importante, no son cualquiera. No es tocar un sol menor 7 cualquiera.
Si ustedes se fijan, grandes pianistas, mi gran ídolo Bill Evans, wow, un sol menor con solo 3 notas, perfecto, lindísimo. ¿Cómo lo crea? Entonces toca imitar esas sonoridades porque él es el gran, para mí, el gran maestro de todo esto del piano solo, aparte de muchos otros. ¿Listo? Entonces aquí estoy coloreando una versión, ¿cierto? Un poquito en rubato con colores y tratando de crear, digamos, una versión orquestal un poquito. De una de muchísimas que se podrían crear. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta idea. Estoy coloreando mi primera nota, que es un pick-up, es esto. Y estoy utilizando un dominante. Entonces aquí estoy utilizando un sol bemol 7, pero lleno de color, con el máximo de tensión. Entonces aquí tengo sostenido 11, 9, ¿no? Todo lo que me da, y para crear ese, me gusta plasmar. Entonces ese es mi caso particular. Yo puedo plasmar ese acorde en otras disposiciones, en otras variantes, ese voicing, como lo hemos llamado acá tantas veces. Entonces, pero un punto importante es crear el máximo color, manipulación armónica y manipulación del voicing por dentro, ¿cierto? Entonces aquí lo tengo, un gran Fa 6, 7 notas. Me gusta esta sonoridad, pero ¿se pueden crear otras? Por supuesto. Entonces, todo depende de lo que ustedes quieran crear y cómo lo pueden lograr. Entonces, estas son las ideas. Crear un movimiento un buen control armónico acá la mitad de mi teclado. Cuidado con los intervalos que no sean muy bajitos, que hemos hablado de eso. También es importante para que la música quede muy claramente, se escuche bien y se proyecte muy bien melódicamente. Muy bien, aquí tengo un Fa 6, acá tengo un Re menor, pero lo convertí en dominante, ¿cierto? Entonces todas estas son ideas que hacen que sea único o que trate yo de dar una versión única bien interesante del tema. Que realmente su armonía original es primero, sexto, segundo, quinto, no hay nada más ahí. Entonces es lograr con mi armonía y con mi control armónico, tratando de imprimir el mayor color posible, ¿cierto? Sol menor, un sol menor, ustedes de pronto dirían eso no es un sol bemol, eso es como un si bemol medio al revésado, pero no, apenas yo le pongo el sol acá, ¿no? Entonces todo eso hace que sea distinto. Y un punto muy importante, fíjense como también hablo con mis estudiantes, cómo atacar los acordes de distintas maneras. El acorde puede ser muy sencillo, pero al ustedes atacarlo de distintas maneras, la cuestión ya cambia del cielo a la tierra. Entonces yo puedo atacar este acorde de esta manera, es un arpegio rápido. Bueno, puedo atacarlo en bloque, puedo atacarlo en extremos. No, todo es variante, creativo, eso es lo que queremos crear acá, ¿cierto? Entonces, en nuestra versión orquestal, ¿cierto? El bajo, esporádicamente, no lo utilizo mucho, me gusta mucho crear mucha ambigüedad y esa ambigüedad se da, pero el control armónico se da de acorde a acorde, recuerden, así yo no tenga la raíz. Entonces tengo mi gran sol menor y aquí tengo armonías, distintas armonías. Hay una armonización debajo de esto. Este es un Re bemol 7, este es un Do 7 sin raíz, ¿cierto? Un Si bemol, ¿cierto? Y llego acá y llegó una inversión. Hay que saber utilizarlo, ¿cierto? Y ver el momento preciso. En vez de llegar a Fa max 7, llego a Fa sobre La, cositas de ese estilo. Ver la melodía, tengo tensión 3 en melodía. Bron, este es mi acorde. Simplemente mi mente me lo da con el tiempo. No es algo que ustedes vayan a lograr de la noche a la mañana. A todos nos ha tocado crear esto con mucho, con tiempo. Acordes en drop. Drops, drops, drops. Ok, spread. Vuelvo otra vez cerrado, entonces es una mezcla, arpegio, ¿cierto? Clusters. Entonces
Pues todo esto me está dando el color que yo estoy buscando de algo novedoso, interesante. Suspensión. ¿Cierto? Esa es como la idea. Línea interior, ¿cierto? Y creando una melodía de algo de lo que no hay. La melodía termina con un gran do que se queda quieto y estático. Aquí yo puedo crear melodía porque es la parte final, ¿cierto? De mi cadencial. Entonces aquí le creo una melodía. Y vuelvo otra vez. ¿Listo? Ahí ya tenemos los primeros 8 compases de I'd Never Been in Love Before. Una hermosísima balada. Entonces, esa es como mi manera, fíjense, de interpretar. Hay otras cantidad de opciones. Entonces la pregunta que nos hace Miguel, lo que me hace Miguel es compleja. Control armónico, voicings, disposiciones, cambios, ser creativo, ¿no? Entonces estoy tratando de cambiar los voicings, de hacer varias cosas, ¿cierto? Y claro, no es fácil. Entonces un primer proceso tendría que ser, primero, lograr tocar la armonía que tenemos, ¿cierto? Un primer proceso que hacía mucho el maestro Bill Evans, hacer corales de cada uno de los acordes en primeros tiempos. Está en los anaqueles de cómo él estudiaba. Hacía corales al estilo Bach. Y de ahí entonces creaba nuevos voicings y los armonizaba, por supuesto, y los encadenaba muy sutilmente al siguiente, lo que estamos tratando de hacer un poquito acá. Entonces se requiere, sí, de manejo armónico, se requiere de manejo de los voicings, se requiere buen voice leading, ¿cierto? Y diría que empezar a ver poco a poco hasta ver muchísimas otras posibilidades. Esto no se hace de la noche a la mañana. Me gustaría decirle a Miguel, se puede hacer así. Esta es una versión, pero para obtener esto se requiere un buen manejo, un control armónico, un buen manejo de voicings. ¿Listo? Espero que estas ideas les funcionen. Algunas de estas que estoy explicando acá, de las muchas posibles que pueden haber. Cualquier pregunta, inquietud, con muchísimo gusto tratamos de contestarla acá. Una pregunta tan compleja como la que nos hace Miguel Moreno, acá en Jazz y Mucho Más. Estamos en contacto, no olviden en escribirnos a info@pabloschlesinger.com. Estamos en contacto en una muy próxima oportunidad.